Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov y Miguel Ángel Quinteros, un gran maestro argentino. La partida tuvo lugar en la 24ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Malta el año 1980. Una vez más, Karpov impuso su estilo sofocante para dejar sin aire al jugador argentino. La partida empezó con peón D4 de Karpov, caballo F6, peón C4, peón G6, caballo F3 y alfil G7, entrando en una defensa india de rey. A continuación les dejo un diagrama con la disposición general de las piezas en esta defensa, así como la estructura de peones más habitual. El enfrentamiento siguió los cauces más concurridos, con peón E4 ganando espacio en el centro, peón D6 preparando un futuro avance en E5, caballo F3, enroque corto, alfil E2, peón E5 efectuando el avance y alfil E3. Para poner un poco de contexto, esta posición es muy común en la defensa india de rey. Prueba de ello son las más de 6.000 partidas que existen en mi base de datos. Las continuaciones más concurrentes son caballo G4 molestando el alfil en E3, peón E por D4 llegando a una posición tipo Maroczy o algún movimiento de caballo a las casillas C6, D7 o A6. Sin embargo, Quinteros eligió una variante secundaria con dama E7. Si bien no es una mala jugada, dama E7 no pone a Karpov en ningún problema en la apertura. El jugador ruso clarificó el centro con peón D por E5, D por E5, aprovechando que la dama ya no controla la columna abierta D. El juego prosiguió con enroque corto, peón a C6, controlando la casilla clave D5 para que el caballo en C3 no la pueda ocupar. Antes de continuar, creo que vale la pena detenerse un momento en esta posición. La clave estratégica para ambos lados reside en el control de las casillas centrales D4, D5 y D6. Ahora mismo las negras tienen una estructura ligeramente mejor, ya que controlan dos de las tres casillas clave, las casillas D4 y D5. En cambio, las blancas solo controlan la casilla D5 y la casilla D4 es permanentemente débil, ya que no hay ningún peón que la pueda defender. Por este motivo, el jugador con blancas debe generar juego avanzando su peón a C5 para idealmente colocar un caballo en D6. Del mismo modo, las negras van a tratar de poner un caballo en la excelente casilla D4. Volvamos a la partida. Después de peón C6, Karpov continuó con dama C2, apoyando el peón en E4 y dejando la columna D para las torres. Alfil G4 buscando debilitar la casilla D4, torre D1, caballo A6, controlando el avance del peón en C5 y dirigiéndose a la casilla E6 para aumentar la influencia en la casilla D4. Las blancas jugaron torre D2 buscando doblarse en la columna D, alfil por caballo renunciando a la pareja de alfiles pero quitando un defensor de la casilla clave D4. Alfil por caballo, caballo C5, torre a D1 doblándose en la columna y caballo E6. De momento la evaluación de la posición es de completa igualdad. Karpov tiene la pareja de alfiles, aunque con el centro cerrado no supone una ventaja perceptible. Quinteros no tiene ninguna debilidad en su posición y sus piezas están bien colocadas. Así pues, veamos cómo prosiguió la partida. Karpov jugó peón a G3, una jugada con dos objetivos. Primero, evitar el salto del caballo a la casilla F4 y segundo, dar una ruta de reciclaje al alfil en F3 para ir a G2 y posiblemente a H3, desde donde podría controlar una mejor diagonal. Las negras jugaron torre F de 8 luchando por la única columna abierta, torre por torre y caballo por torre, ya que si torre por torre el peón en A7 caería. Bien, tras caballo por D8, torre D2, caballo E6 y dama D1 reforzando el control de la columna. Quinteros recicló su alfil en G7 ya que no gozaba de mucha actividad y lo llevó a la casilla F8, desde donde puede buscar mejores casillas en la diagonal A3 F8. La partida continuó con alfil G2 y dama E8, dejando paso al alfil y manteniendo un ojo al caballo en E6. Esto es debido a que tras un futuro alfil H3, alfil por caballo, la dama negra podrá recapturar la pieza evitando doblar sus peones. Karpov siguió con alfil H3, alfil B4, clavando el caballo y amenazando con tomar el peón en E4. Por esto las blancas contestaron con peón F3. Es importante fijarse que el alfil de Karpov está mucho mejor situado en H3 que en F3. Como dijimos anteriormente, en la diagonal H3-C8 hay mejores perspectivas de actividad.
y además permite que el peón en la columna F defienda al peón vulnerable en E4. Quinteros continuó con dama E7, rey G2, jugada muy carpoviana, mejorando poco a poco sus piezas, y alfil C5, proponiendo cambiar los alfiles de casillas negras. El enfrentamiento siguió con alfil por alfil, caballo por alfil, peón a B4 expulsando el fuerte caballo en la casilla C5, caballo E6 y alfil por caballo. Este cambio es temático ya que busca eliminar un defensor de la casilla D4. Sin ir más lejos, Quinteros hizo parecido 10 jugadas atrás, cambiando su alfil en G4 por el caballo de Karpov en F3. En ambos casos los caballos controlaban la casilla clave D4. Tras alfil por caballo, dama por E6 y peón a C5, Karpov efectuó la estrategia que comenté al principio del vídeo, crear un punto fuerte en la casilla D6. Idealmente la casilla D6 sería para el caballo, que ahora está en la casilla C3. Así pues, aún queda un poco para llegar a esta hipotética posición. Hasta el momento el juego ha estado igualado. Sin embargo, la siguiente jugada de Quinteros fue una imprecisión tal y como indica el módulo. El jugador argentino movió su dama a la casilla C4, presionando el peón en B4. No obstante, Karpov contestó con la fuerte dama B3, forzando el cambio de damas. El módulo indica que era mejor o bien caballo E8 controlando la casilla D6, o jugadas de rey como rey G7 o rey F8. Tras dama C4, dama B3, dama por B3 y peón de A por B3, el jugador de blancas tiene peones doblados, pero se puede deshacer de ellos fácilmente avanzando el peón a B5. Además, la columna A se ha abierto y por tanto hay temas tácticos con clavadas en la misma. Quinteros decidió traer el rey al centro con rey F8, no obstante, si peón A6 para fijar los peones doblados, entonces el caballo blanco se dirigiría a la casilla B6 mediante la casilla A4. Además, la torre de Karpov podría infiltrarse en la casilla D6, creando muchos problemas a las negras. Así pues, tras rey F8, Karpov jugó peón a B5, aumentando la presión en el flanco de dama, rey E7 y torre A2, buena jugada que busca explotar la idea táctica de la clavada en la columna A. No obstante, lo primero que hay que evaluar tras torre A2 es qué sucede si las negras ocupan la columna D. Si torre D8, las blancas podrían penetrar con torre por A7, torre D2 jaque, rey H3 saliéndose de los jaques, lo que obligaría a las negras a volver con torre D7. La posición resultante sería peor para las negras debido a la mayoría móvil de peones en el flanco de dama. Así pues, tras torre A2, Quinteros continuó con caballo E8 para ir potencialmente a la casilla C7, desde donde podría proteger la torre en A8 y podría poner presión en el peón en B5. Viendo que Quinteros quería llevar su caballo a C7, Karpov jugó peón a B6, quitando esa casilla para el caballo. Así pues, Quinteros respondió con peón a 6. Resulta ilustrativo ver cómo Karpov moldea su juego para restringir al máximo la actividad de las piezas de su adversario. A continuación viene una maniobra muy bonita de Karpov. Después de peón a 6, ¿saben qué jugada hizo el campeón mundial? Caballo B1. Esta jugada pretende reciclar el caballo para llevarlo a la casilla D6 mediante las casillas D2, C4 y D6. Si el caballo llega a D6 sin oposición, el peón en B7 va a ser un objetivo claro. Si el peón en B7 cae, las consecuencias serán nefastas para las negras, ya que el peón en B6 se encuentra muy cerca del punto de coronación. Tras caballo B1, Quinteros no se quedó quieto y también maniobró con el caballo a la casilla G7, caballo D2, caballo E6, peón a B4 defendiendo el peón en C5, torre D8, caballo C4 y torre D4 atacando el caballo en C4 y con rayos X al peón en B4. No obstante, Karpov continuó con caballo D6, sacrificando el peón en B4. Hemos llegado al momento clave de la partida. Quinteros tiene que elegir si toma el peón en B4 y se coloca detrás del peón en la columna B, o bien si defiende el peón en B7 con caballo D8. Nuestro amigo inhumano, el módulo, nos indica que la mejor respuesta para las negras era caballo D8, defendiendo el peón en B7. La segunda mejor opción era sacrificar la calidad, lo que indica claramente la desesperación de la posición de las negras. No obstante, Quinteros jugó torre por B4, el error decisivo de la partida. Después de torre por B4, caballo por B7, torre B5, atacando con la torre y el caballo el peón en C5, Karpov contestó con peón H4,
una buena jugada que da una casilla de escape al rey en h3 en caso de que la torre negra dé jaques en la primera y segunda fila. Además, si las negras tomasen el peón en c5 con el caballo, vendría caballo por caballo, torre torre b2 protegiendo el peón pasado por detrás, y si torre b5, torre por torre, peón c por b y peón b7 y la coronación es inevitable. Así pues, tras peón h4, el peón en c5 no se puede capturar. Por lo tanto, Quinteros jugó peón h5, rey f2, jugada de espera que acerca al rey al centro, rey d7 y caballo d6 de vuelta. Es ilustrativo ver la fuerza del caballo en la casilla d6. Amenaza el peón en f7, la torre en b5, y más importante aún, apoya el avance del peón en b6 quitando la casilla c8 al rey para que éste no pueda ir a la caza del peón. Después de torre por c5 y torre b2, Quinteros se rindió ya que el peón en b6 es imparable. Por ejemplo, si rey por d6, peón b7, torre b5, torre por torre, peón c por b y peón b8 coronando una dama con jaque. Creo que esta partida es un ejemplo magnífico de cómo jugar las posiciones tipo Maroczy con las piezas blancas. Karpov supo controlar las casillas centrales y posteriormente generar un punto avanzado en la casilla de 6. A continuación les dejo los 6 momentos claves del enfrentamiento. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.